El código informático nunca es neutral. Cada línea escrita, cada algoritmo entrenado, esconde en el fondo una decisión moral que podría alterar la vida de millones de personas. Mm, Un saludo muy cordial a toda nuestra comunidad de oyentes y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desgranar un tema verdaderamente fascinante y que, en muchos sentidos, dicta el futuro de nuestra sociedad. sí, desde luego. Tenemos sobre la mesa un caso de estudio proveniente de la Universidad de Oxford. Fue presentado en Neurips, que, para dar un poco de contexto a quienes no estén familiarizados con las siglas, es básicamente una de las conferencias sobre inteligencia artificial más importantes y prestigiosas del mundo. Exacto. Y la investigación plantea una pregunta monumental. ¿Es posible enseñar ética a los matemáticos y programadores que construyan la inteligencia artificial? ¿O es una batalla perdida de antemano? A ver, saludos a todos los que nos acompañan. Sin duda es una propuesta ambiciosa y el documento de Oxford es exhaustivo. Pero aunque la idea de una tecnología ética por diseño resulta impecable en la teoría, creo que es vital mantener una postura crítica hoy. Claro. Al analizar estos datos, surge una duda razonable. ¿Formar a los investigadores jóvenes realmente soluciona el problema de raíz? ¿O estamos ante un escenario donde las grandes instituciones simplemente están trasladando su propia responsabilidad moral hacia individuos que apenas están comenzando sus carreras? Ya, la famosa patata caliente. Eso es. Es un debate profundo sobre si estamos curando la enfermedad del sector tecnológico o si solo estamos aplicando una tirita sobre el síntoma más visible. Pues ese es exactamente el núcleo del debate de hoy. Porque para entender por qué Oxford propone esto, primero hay que entender qué es lo que está fallando ahora mismo. Mm, El estudio argumenta de manera muy contundente que la supervisión ética tradicional de la IA está colapsando. Históricamente, la investigación se ha controlado a través de los comités de ética de investigación. Los famosos IRB o REC en la literatura anglosajona. Exactamente. Básicamente son esos despachos universitarios que deben dar luz verde a cualquier experimento. Pero el problema que señalan los investigadores es la alfabetización técnica. Faltan conocimientos técnicos, claro. Totalmente. Estos comités están formados por expertos maravillosos en bioética o derecho, pero a menudo carecen por completo de la base técnica para entender qué es una red neuronal no supervisada o cómo funciona. ¿Cómo funciona un modelo de procesamiento de lenguaje natural por dentro? Y ese desfase crea un embudo peligrosísimo. Ya lo creo. Si un comité no entiende la arquitectura de un algoritmo, pues difícilmente puede prever cómo ese algoritmo podría discriminar a una minoría o vulnerar la privacidad a gran escala. Claro, no pueden auditar lo que no entienden. Y la otra cara de la moneda es igual de problemática. Si dejamos el ámbito académico y miramos al sector privado, nos encontramos con comités internos de ética dentro de las propias tecnologías. Y ahí el problema no es la ignorancia técnica, sino un conflicto de intereses de manual. Por muy buenas intenciones que tenga un comité corporativo, al final del día, la junta directiva responde ante los accionistas, y el objetivo principal es la rentabilidad. Exacto. Por eso la solución que los investigadores de Oxford ponen sobre la mesa resulta tan interesante. Proponen dejar de depender de esos vigilantes externos y empezar a entrenar a los propios creadores del código. La zona cero. Eso es. El campo de pruebas para este experimento es el Centro de Formación Doctoral en Ciencia de Datos de Salud, financiado por entidades científicas en el Reino Unido y con sede en la Universidad de Oxford. Intentan llevar la ética al teclado mismo del desarrollador. A ver, es una respuesta comprensible ante la inoperancia de los comités actuales, pero la solución sigue teniendo un enfoque tremendamente individualista. ¿Tú crees? Sí, es indudable que los comités tradicionales carecen de experiencia técnica, pero observando el panorama general, uno podría preguntarse si la solución más estructural no pasaría por reclutar a científicos de datos de primer nivel para esos comités. Ya, integrarlos directamente arriba. Yendo más allá, exigir regulaciones estatales de transparencia mucho más estrictas a las grandes corporaciones. Cargar todo el peso de la brújula moral sobre un estudiante de doctorado de 20 y tantos años es una salida fácil para el sistema. Entiendo el punto. Es el equivalente a pedirle a un obrero en una línea de montaje que sea el único responsable de que el coche no tenga fallos de seguridad críticos, en lugar de rediseñar las medidas de seguridad de toda la fábrica. Entiendo esa perspectiva y es cierto que el peso es enorme. Pero si la fábrica está rota, alguien tiene que empezar a apretar bien las tuercas desde dentro. Lo que me llama la atención del documento es cómo detallan el proceso para lograr esto. Sí, el currículum. Exacto. El programa intenta inyectar algo que denominan imaginación moral en mentes que son puramente matemáticas.
Quienes entran a este doctorado suelen venir de grados en matemáticas puras, estadística o informática dura, Un perfil muy concreto, sí. acostumbrados a que un problema tenga una solución exacta, un verdadero o un falso, y de repente se les somete a un currículo que integra la ética de forma transversal durante 4 años. Ese choque cultural es uno de los puntos más reveladores de la investigación. Pasar de la exactitud matemática a la ambigüedad moral requiere un salto cognitivo tremendo. Y para lograrlo, dividen esa formación en 3 áreas clave. La primera es la gobernanza de datos, que es la parte legal, que se puede y no se puede hacer con un set de datos. Lo más tangible. Sí. La segunda área es lo que llaman temas contemporáneos. Y aquí entran en terreno pantanoso. Sesgos algorítmicos, justicia social y un factor que a menudo se olvida, el enorme impacto ambiental que conlleva entrenar grandes modelos. Que es una barbaridad. Y la tercera área es la investigación e innovación responsable. Lo revolucionario aquí ocurre en el segundo año. Se les obliga a presentar evaluaciones de impacto ético de sus propios proyectos técnicos. El objetivo es forzar un cambio de paradigma. Que dejen de mirar un set de datos y preguntarse ¿qué soy capaz de hacer con esto? Y empiecen a preguntarse ¿qué debería hacer con esto? Filosóficamente hablando, transitar del poder al deber es el objetivo supremo de cualquier educación ética. Y utilizan estudios de casos reales del pasado para detonar esta imaginación moral. Exacto. Ponerse en los zapatos de otros investigadores. Pero aquí es donde mi escepticismo vuelve a aflorar frente al método. El artículo admite explícitamente que el propósito de estos debates en clase no es que los estudiantes lleguen a una solución absoluta. Ya. El objetivo declarado es que aprendan a diseccionar la estructura de los problemas éticos, destaquen sus suposiciones y describan sus debilidades. Y hay que ser claros, diseccionar un problema es un ejercicio académico brillante, pero no equivale a resolverlo. Pero es un primer paso indispensable. Sí, pero conformarse con que los futuros arquitectos de la IA aprendan a plantear las debilidades de un sistema puede dejarnos en una posición vulnerable. En la industria, frente a dilemas críticos, a menudo se requieren líneas rojas y decisiones tajantes, no solamente reflexiones interesantes en una pizarra. Pero fíjate que hay que reconocer que si ni siquiera son capaces de ver que existe un problema, mucho menos van a poder trazar esa línea roja. Bueno, visto así. La reflexión de uno de los estudiantes que incluye el documento arroja luz sobre esto. Describe cómo la ética deja de ser una asignatura teórica y se convierte en un ejercicio constante de minería de problemas a lo largo de toda la tubería de investigación, fase por fase. Es un enfoque sistemático, sí. Analizar cada eslabón de la cadena de producción del software. Eso es. En la fase inicial de diseño, por ejemplo, el estudiante cuenta cómo ahora se detienen a cuestionar si los objetivos son socialmente legítimos antes de escribir una sola línea de código. Luego, en la fase de desarrollo, evalúan variables que rara vez asociamos con la ética, como el poder computacional o evitar perpetuar sesgos discriminatorios, pero donde el documento realmente aterriza esto a la realidad es en la fase de despliegue. Y el ejemplo que utilizan es fascinante. Hablan de GitHub. Ah, sí, el repositorio por excelencia. Exacto. Todos sabemos que GitHub es la plataforma de control de versiones que es el pan de cada día para millones de desarrolladores. Una herramienta puramente técnica. Y sin embargo, el estudio demuestra cómo una herramienta tan cotidiana esconde riesgos inmensos si no hay una lente ética activada. Totalmente. Describe cómo la simple rutina de subir un paquete de código a GitHub el viernes por la tarde, sin una revisión rigurosa, Un despiste de última hora. eso es, puede acabar en un desastre. Un investigador podría subir por error un archivo con credenciales de acceso o un set de entrenamiento mal anonimizado. En cuestión de segundos, datos médicos confidenciales de miles de pacientes en un hospital podrían quedar expuestos e indexados. Madre mía. Lo que el curso enseña es que esa negligencia operativa no es solo un fallo técnico, es una vulneración ética masiva de la privacidad. Ese ejemplo concreto ilustra perfectamente cómo la ética tiene que descender de las nubes filosóficas hasta el teclado del ordenador. Demuestra que la falta de rigor operativo tiene consecuencias morales directas. Así es. Pero el artículo de Oxford no se queda solo en los errores accidentales. Entra de lleno en el terreno de las consecuencias imprevistas a escala social. Uno de los casos que mencionan es el estudio publicado por Hill y sus colaboradores. Un terreno peligrosísimo. Extremadamente peligroso. En esa investigación se intentó utilizar grandes volúmenes de datos para vincular ciertas variables genéticas con el estatus socioeconómico de las personas. Tela.
El riesgo ético de publicar un modelo predictivo de ese estilo es incalculable. Aunque los datos matemáticos cuadren en el laboratorio, lanzar esa herramienta a la sociedad puede crear una profecía autocumplida. Claro, estigmatizando a grupos. Exacto. Proporciona una falsa pátina de ciencia objetiva que fácilmente puede ser utilizada para justificar la falta de inversión pública en comunidades desfavorecidas, bajo la excusa de que sus resultados socioeconómicos están predeterminados por la genética. ¡Qué barbaridad! Y el documento también aborda el que probablemente sea el caso más paradigmático de la última década en cuanto a consecuencias imprevistas: el escándalo de Cambridge Analytica. Imprescindible en este debate. Los investigadores de Oxford lo usan para mostrar cómo herramientas aparentemente inofensivas, que nacieron como simples encuestas académicas o test de personalidad en redes sociales. Sí, el típico test que todos hemos visto. Exacto. Terminaron siendo utilizadas con intenciones maliciosas. Los datos recopilados originalmente con fines de investigación psicológica se instrumentalizaron para perfilar psicológicamente a millones de votantes e influir de manera encubierta en procesos democráticos enteros. Y justo en ese punto es donde mi crítica hacia el enfoque del documento se hace más aguda. A ver. Exigir que la formación ética prevenga un nuevo Cambridge Analytica es tener una expectativa casi utópica sobre el control individual. ¿Por qué lo dices? Porque la inteligencia artificial, al igual que los modelos de recolección masiva de datos, son lo que en tecnología se denomina una tecnología de propósito general. Pensemos en la electricidad o la imprenta. ¿Ya? ¿Sirven para todo? Claro. Exigirle a un investigador que está en un laboratorio intentando crear un algoritmo eficiente que anticipe y prevenga activamente el mal uso futuro de su código por parte de actores políticos a nivel mundial. Es pedirle que tenga una bola de cristal. Es pedirle habilidades de clarividencia. El caso de Cambridge Analytica no ocurrió por una falta de imaginación moral en el código base del test de personalidad. Ocurrió por un fallo sistémico enorme en la regulación de la privacidad de las plataformas tecnológicas. ¿Es un argumento muy sólido? Pedirle al programador que arregle eso desde su escritorio roza la ilusión de control. Es cierto que nadie puede predecir el futuro, pero el documento expone la visión de otro estudiante, que reflexiona precisamente sobre esto. El argumento es que, aunque es imposible predecir todos los usos perjudiciales, el simple hecho de intentar activamente mitigar el riesgo desde el inicio ya supone un avance cualitativo frente a la ceguera tecnológica que dominaba antes. Y eso nos lleva directamente a explorar cómo funciona realmente la mente de estos desarrolladores cuando se topan con este muro de incertidumbre. El estudio dedica una sección muy interesante a lo que denominan la ilusión de la solución óptima. Esa sección aborda el choque de mentalidades del que hablábamos al principio. La mente de un ingeniero en IA está profundamente entrenada para la optimización. Reducir márgenes de error. Exacto. Maximizar eficiencia, aceptar una hipótesis estadística. Siempre hay un camino claro hacia un resultado deseable y cuantificable. Sin embargo, la ética carece de esa topología. No hay una fórmula matemática para la moralidad social. Y eso frustra muchísimo. Muchísimo. El texto cita a estudiantes que admiten sentirse profundamente frustrados porque los debates éticos nunca llegaban a una conclusión definitiva. Siempre quedaban flecos sueltos. Claro. Para intentar poner orden en este caos mental, los investigadores desarrollaron una herramienta conceptual, un gráfico, la figura 1 de su apéndice, que plantea una escala de claridad ética. Analizar detenidamente esa escala es vital para entender la magnitud del problema. Intenta ordenar los dilemas desde una claridad alta hasta una claridad baja. Empezando por lo fácil. Eso es. En el nivel de claridad alta, el terreno es firme. El ejemplo que utilizan es la recopilación de datos personalmente identificables. En este escenario, la incertidumbre moral es mínima porque existen marcos legales estrictos, como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa. El famoso RGPD. Exacto. La norma es clara. Si vas a usar datos que pueden identificar a un individuo, necesitas obtener un consentimiento informado explícito. No hay debate filosófico que valga. Es una regla binaria. Luego, el gráfico desciende a lo que llaman claridad media-alta. El ejemplo es muy ilustrativo. Los hallazgos incidentales en investigaciones de salud. Un tema delicado. Imagina que se está entrenando una IA para analizar miles de radiografías de tórax con el único objetivo de detectar patrones de neumonía. Vale. Pero, durante el proceso, el algoritmo detecta sombras que apuntan a un tumor cancerígeno temprano en un paciente. ¿Qué debe hacer el investigador? Claro, no estaba buscando eso. Exacto.
El estudio señala que aunque no existe una respuesta éticamente perfecta y universal, la claridad reside en el proceso metodológico. Es evidente que el equipo debe establecer una política de divulgación clara antes de recopilar la primera radiografía, decidiendo de antemano si se contactará al paciente. Pero al bajar un peldaño más, hacia la claridad media-baja, el terreno se vuelve realmente pantanoso y peligroso. Para ilustrar este nivel, el documento de Oxford disecciona uno de los experimentos más controvertidos de los últimos años, el estudio de fenotipado digital llevado a cabo en la Universidad de Stanford. Madre mía, ese estudio. Para quienes no conozcan el término, el fenotipado digital es básicamente el intento de deducir rasgos íntimos analizando la huella digital. En este caso particular, los investigadores entrenaron redes neuronales para intentar identificar la orientación sexual de las personas basándose únicamente en fotografías extraídas de aplicaciones de citas. Un concepto que ya de por sí suena a distopía. Y la ejecución técnica estuvo plagada de errores éticos que el texto analiza con precisión. Primero, utilizaron cientos de miles de imágenes obtenidas sin ningún tipo de consentimiento explícito por parte de los usuarios. Saltándose la claridad alta que mencionábamos antes. Exacto. Segundo, la propia ciencia detrás del modelo era profundamente cuestionable. Las redes neuronales no estaban identificando estructuras faciales biológicas intrínsecas, sino que se apoyaban en sesgos culturales integrados en las fotos. Claro, cómo se presenta la gente. El algoritmo simplemente aprendió a diferenciar patrones de comportamiento. Si los usuarios llevaban cierto tipo de gafas, si usaban maquillaje, el tipo de corte de pelo o el ángulo de la cámara que solían elegir en sus perfiles de citas. Básicamente, el algoritmo estaba midiendo estereotipos culturales de cómo la gente se presenta online, no biología. Exactamente. Construyeron una máquina de estereotipos. Pero lo más grave es la inmensa ironía en la justificación de los autores. Argumentaron que publicaban el estudio precisamente para advertir a la sociedad y a los reguladores sobre el tremendo peligro que suponía esta tecnología. Ya, como una alerta. Su defensa era que querían alertar de que regímenes autoritarios podrían usar herramientas similares. Sin embargo, carecieron de la visión para anticipar que la atención mediática mundial, combinada con la publicación de su metodología, sirvió básicamente como un tutorial. ¡Qué desastre! Lejos de prevenir el problema, muy probablemente aceleraron el desarrollo de estas tecnologías de vigilancia invasiva por parte de actores malintencionados. En este nivel de claridad, los intentos de solucionar un problema ético pueden generar un daño social aún mayor. Es un caso escalofriante, el remedio acelerando la enfermedad. Pero lo que verdaderamente me voló la cabeza de este gráfico, y creo que es el punto más sorprendente de toda la investigación, es lo que sitúan en el nivel de claridad baja. El extremo de máxima incertidumbre. ¿Y cuál es el ejemplo que usan para ilustrar esta falta de claridad? ¿Algo tan aparentemente trivial como la elección del lenguaje de programación? Sí, parece mentira. Algo tan cotidiano como que un desarrollador se siente frente a la pantalla y decida si va a programar el algoritmo en Python, en C++ o en R. A primera vista parece una decisión puramente técnica, casi estética. Eso pensaría cualquiera. Pero el documento argumenta con una profundidad brillante que esta decisión está cargada de peso ético. Analizan las compensaciones. Por un lado, podrías elegir Python porque es inmensamente popular, su sintaxis es fácil de leer y permite que una comunidad científica mucho más amplia pueda auditar y entender el código. Claro, fomenta la transparencia y la democratización. Exacto. Pero por otro lado, lenguajes como Python son lenguajes interpretados y de más alto nivel, lo que significa que son mucho menos eficientes a nivel computacional en comparación con lenguajes de bajo nivel como C++. Y ahí está el dilema. Si estás entrenando un modelo de inteligencia artificial gigantesco que va a funcionar durante semanas en servidores masivos, elegir el lenguaje menos eficiente significa que vas a consumir una cantidad exponencialmente mayor de electricidad. Estás aumentando drásticamente la huella de carbono. Así que, ¿qué es más ético? ¿La accesibilidad global del código o la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental del planeta? Es un debate sin respuesta fácil. Hasta la herramienta más básica encierra unas consecuencias enormes, y la claridad sobre cuál es la opción correcta es prácticamente inexistente. Y es precisamente frente a este océano de incertidumbre donde la solución que propone el documento me resulta más frágil. ¿Por qué lo dices? Porque ante la falta de reglas estrictas, los estudiantes en Oxford llegan a la conclusión de que deben apoyarse en lo que denominan un sentido moral de la razonabilidad. Ya, el ser razonable. En el texto lo definen como una mezcla de instinto ético personal, el consenso entre los pares del laboratorio, normas culturales y el objetivo de mitigar el daño. Suena como un intento pragmático de poder seguir trabajando sin paralizarse ante cada decisión técnica. Puede ser pragmático para el día a día, sí.
pero desde un punto de vista de gobernanza global es intelectualmente endeble. Atacar la incertidumbre sistémica con la premisa de ser razonable es un terreno increíblemente resbaladizo. Pensemos en las diferencias culturales. Lo que se considera razonable bajo la ética hipercapitalista de Silicon Valley puede ser visto como una aberración extractiva en contextos europeos, y viceversa. Desde luego. Confiar la seguridad de la sociedad al instinto ético y al consenso de un grupo de programadores que suelen compartir un mismo sesgo profesional, demográfico y educativo, equivale a crear una cámara de eco. Depender de la razonabilidad nos devuelve a la casilla de salida. Estamos confiando ciegamente en un grupo sin supervisión externa. Es una crítica muy perspicaz. Si la brújula es interna y el grupo es homogéneo, el norte ético siempre va a apuntar hacia sus propios intereses. Exacto. Curiosamente, hay que reconocer que los propios autores del estudio no intentan ocultar este problema. En la sección final del documento dedican espacio a exponer con honestidad las limitaciones de su propio modelo educativo. Efectivamente. Los autores admiten abiertamente que todo su enfoque asume que la formación ética que están impartiendo es de altísima calidad y está libre de los sesgos de los propios profesores. Lo cual es mucho asumir. Muchísimo. La pregunta inevitable es, ¿quién vigila al vigilante? Para asegurar la calidad de esa formación, el propio documento reconoce que haría falta crear nuevos paneles de acreditación o comités de revisión educativa. Lo cual nos lleva de vuelta al principio de la pescadilla que se muerde la cola. Es una paradoja total. La propuesta termina reintroduciendo los mismos problemas burocráticos y la potencial falta de experiencia técnica que criticaba al principio. Ya. Además, no obvían el factor económico. Escalar esta educación ética a todos los programas de posgrado supondría un coste masivo de dinero y tiempo. No estamos ante una solución mágica. Queda claro que no existen atajos sencillos para construir un ecosistema tecnológico justo y seguro. Ha sido un recorrido intelectual verdaderamente denso a través de este documento. Para sentar toda esta información, vamos a estructurar las conclusiones más importantes. Me parece perfecto. Si observamos el panorama general, el primer punto crítico es que el modelo tradicional de supervisión externa está obsoleto. Las juntas tradicionales desconectadas del código son insuficientes. La ética ya no puede tratarse como un mero trámite, necesita integrarse en la arquitectura misma del conocimiento del programador. Un segundo punto fundamental es la total demolición del mito de la tecnología neutral. Sí. Son disciplinas absolutamente inseparables. Y el tercer gran aprendizaje es comprender la naturaleza del reto. Aplicar la ética en el desarrollo tecnológico no es una ciencia exacta de optimización matemática. A diferencia del entrenamiento de una IA, en la ética social no hay parámetros perfectos. Es un ejercicio de imaginación moral constante. Exacto, asumiendo que el objetivo más realista casi siempre será la mitigación pragmática del daño en lugar de encontrar una solución impecable. Unas conclusiones que nos invitan a todos a mirar las herramientas que utilizamos con una mirada mucho más crítica. Y para cerrar este análisis a fondo, nos gustaría dejar en el aire una última idea, una chispa para que quienes nos escuchan le den vueltas por su cuenta. Adelante. Si a lo largo de este estudio ha quedado demostrado que decisiones rutinarias como qué herramienta de código usar o qué lenguaje de programación teclear esconden dilemas morales que afectan al planeta y a la privacidad global, ¿cuántas otras microdecisiones técnicas tomadas mecánicamente hoy mismo en miles de oficinas, laboratorios y startups de todo el planeta están moldeando y condicionando en secreto la estructura social de las próximas décadas, sin que la inmensa mayoría de la sociedad sea consciente de ello? Es un tema para darle vueltas largo y tendido. Ha sido un verdadero placer desgranar todas las capas de esta investigación. Queremos agradecer enormemente a toda nuestra comunidad por el tiempo y la atención dedicados a este recorrido analítico. Os animamos encarecidamente a seguir explorando y manteniendo un espíritu crítico frente a la tecnología que da forma a nuestro día a día. Hasta el próximo análisis a fondo.